Lunes 15 de marzo de 2021. Estimados amigos, la destitución del coordinador de coordinadores nos deja varias lecciones y conclusiones. En primer lugar, nos confirma la inutilidad de su nombramiento, vinculado claramente con la falta de voluntad presidencial para solucionar el problema de la Araucanía, al insertar cargos inventados a última hora y sin respaldo ni autoridad orgánica. Su reemplazo por una ex subsecretaria y ex ministra, carente de la mínima preparación en temas de seguridad, solo ratifica el propósito de ganar tiempo, proyectando una falsa imagen de preocupación del jefe del gobierno al asignar a una persona cercana para la tarea. Llama la atención, eso sí, el título de asesora presidencial dado a la nueva enviada, sin utilizar los rimbombantes y farandulescos títulos de sus predecesores como delegada presidencial o coordinador de seguridad para la macro zona sur. Ello estaría indicando el despropósito de haberlos utilizado, interfiriendo con la estructura de jerarquías establecida en la legislación vigente, como los intendentes, jefes de zona en estado de catástrofe, etc., en una muestra de la capacidad de improvisación de Piñera. Una lectura más profunda de la caída de Barra, sin embargo, permite obtener ciertas señales de lo que estaría ocurriendo en la moneda, especialmente al leer en su entrevista una crítica velada hacia la gestión de gobierno, o mejor dicho, hacia su falta de gestión, junto a un grave debilitamiento de la justicia y la falta de apoyo del Congreso. No es precisamente en su reclamo hacia las Fuerzas Armadas donde se encuentra la raíz de su despido, sino en haber dejado en evidencia la verdadera causa de la falta de soluciones concretas al problema araucano. En sus palabras se refleja la real amenaza que existe sobre la sociedad sureña a manos de grupos guerrilleros, como también la sombra de la persecución política, comunicacional y judicial que persiste sobre las policías y los militares, induciéndolos a no arriesgar su futuro en favor de quienes los abandonarán a la primera de cambio. La caída de este personaje, ligado desde hace años a Piñera, Alamán y Espina, nos ofrece un ejemplo de la corrupción amiguista que contamina la administración del Estado, donde los intereses nacionales son superados y postergados por las relaciones de negocios y pago de favores. Una grave vulnerabilidad que debiera ser prioritariamente corregida por los constituyentes. Pese a sus maniobras de último momento, Sebastián Piñera parece estar quedando solo antes de lo esperado. A la resolución conseguida por los diputados oficialistas en la Cámara, oponiéndose al retiro del monumento a Baquedano, se suman las declaraciones de un diputado de Renovación Nacional de la Araucanía, quien reacciona fuertemente ante la burla que significa la nominación de la reemplazante de Cristian Barra, anunciando su decisión de entrar en un periodo de reflexión sobre su continuidad como parte del oficialismo. Un gesto que ya hemos visto en el pasado reciente en Evópoli y que indica el grado de saturación de la paciencia presente en el mundo parlamentario de Chile Vamos ante las salidas de madre presidenciales y que podría estar llegando, ya era hora, a los ministros y subsecretarios, quienes ven su futuro ligado a un fracaso monumental arrastrados por una personalidad ególatra y desconsiderada. Diversas señales pueden ser alineadas como indicativos de un posible distanciamiento acelerado de las voluntades políticas dentro del mundo oficialista, apuntando al abandono de difíciles posiciones de lealtad hacia su figura y a una soledad creciente de Sebastián Piñera. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, el sorpresivo contagio del ministro del Interior y la cuarentena de su subsecretario, manifestada curiosamente tras la rendición presidencial a la presión de los vándalos que este ministerio tiene la misión de resistir y controlar. Junto a ello, y como parte del mismo cuadro de situación, tenemos también la inesperada acción de carabineros sobre la población La Legua y la nueva táctica de antidisturbios aplicada con éxito tras el retiro del monumento, dejando en evidencia con ambas acciones que su capacidad de empleo se encuentra intacta, dependiendo su aplicación exclusivamente de la voluntad política. El factor determinante que nos lleva a ligar estos indicativos con la salida temporal de escena del equipo titular del Ministerio del Interior surge de la insinuante falta de aplicación del protocolo del COVID-19, al decirse públicamente que el presidente no requiere cuarentena por no haber estado en contacto con Delgado. O sea, el jefe del gobierno
no ha tenido contacto con su ministro del Interior y jefe del gabinete ministerial por más de 14 días? Curioso, por decirlo menos, pudiendo indicar un alejamiento efectivo por desacuerdos en la forma de conducción del orden público y la Araucanía, o, como a nadie podría sorprender si así fuera, por el copamiento presidencial de las responsabilidades de sus subalternos al imponer su personalista estilo de gestión. Una clásica situación observada en diversos casos históricos, donde la porfía del soberano y su soberbia, alimentada por la desesperación de ir perdiendo el poder real, lo van dejando cada vez más solo en su palacio, induciéndolo a cometer error tras error, hasta llegar a su fin sin más que su entorno inmediato. Los hechos nos demuestran que durante los meses próximos la situación de Piñera se irá complicando cada vez más, en especial en su relación con el mundo político, conviviendo por una parte con una desafección creciente en su sector y por el lado de la oposición con un Congreso agresivo, donde el Senado estará en manos nada menos que de Jasna Proboste. Junto a los proyectos de ley que el legislativo mantiene bloqueados, el mandatario deberá medir fuerzas para la designación de 4 nuevos integrantes para la Corte Suprema de Justicia, donde las eufemísticamente llamadas sensibilidades serán seguramente copadas por los jueces izquierdistas que la oposición necesita para sus propósitos. En medio del caos reinante en la oposición, único factor que obra en favor de Piñera y que impide que sea sacado del gobierno, quienes mantienen el rumbo sin variaciones son los comunistas, los cuales tienen claro su objetivo de toma del poder total en forma violenta y rápida, mientras mantienen un pie en el frente político, aplicando la vieja doctrina de por si las moscas, en este caso, por si no consiguen interrumpir un proceso constituyente actualmente en manos de la centroizquierda y con riesgo de ser controlado por la derecha. Para ello veremos en las próximas semanas todo tipo de acciones destinadas a interferir con las elecciones y con su credibilidad, en especial si la derecha llega a superar el tercio que le otorga la posibilidad de bloquear iniciativas antidemocráticas. La anarquía sigue siendo la más potente y directa estrategia que sirve a su propósito, y un gobierno débil y sin voluntad, el campo de batalla perfecto para conseguir su objetivo. La guinda de la torta la pone una sociedad incapaz de comprender que aunque los supermercados y los malls sigan funcionando en un aparente estado de normalidad, la sorpresa de despertar en medio de una revolución comunista sin haberse percatado a tiempo puede provocar efectos irreversibles, como ocurrió con el Caracazo de Venezuela. Soy Patricio Quilot.